Hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 11. Dice así pues la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. En otro capítulo 13, pero esta vez de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, al final de ese capítulo, pues también cita las cosas que están por encima de todos los dones, las cosas que permanecen, ¿no? Que es la fe, la esperanza y el amor, la caridad, el amor. Y las nombra las tres juntas, dice, permanecen estas tres cosas, ¿no? O trío, se podría decir, o triada, ¿no? Para, de esta manera, señalar que las tres siempre van juntas. Las tres forman una unidad en la persona que es salva. La gracia de Dios se manifiesta entonces de estas tres maneras y las tres a la vez en fe, en esperanza y en amor. Entonces, bueno, nos acordamos en el mes de diciembre considerando la fe, resultado también el nuevo nacimiento, hemos estado también considerando el amor y hemos visto que todas estas cosas eran lo supremo en la Iglesia y ahora pues evidentemente hemos de considerar también la esperanza y creo que realmente es apropiado para un domingo como hoy, que es el primer domingo del año. Sabemos entonces pues todo lo que hay en la sociedad, en el mundo, en relación con el cambio del año, que la gente pues normalmente comienza el nuevo año pues llena de ilusiones, llena de esperanzas y bueno, pues entonces como mínimo la esperanza de que al año que viene, al año siguiente, al llegar al 31 de diciembre, uno mismo va a estar vivo, ¿no? Entonces es esta la esperanza básica, fundamental y también, pues bueno, ya a partir de ahí, que la vida de uno vaya mejor, la vida de uno vaya mejor. Muchos se conforman y dicen, no, bueno, pues si no es mejor, pues por lo menos como hasta ahora, por lo menos como hemos vivido en este año. Bueno, pues es así. Y otros incluso tienen también una actitud como más activa, entonces hacen una serie de resoluciones, hacen una serie de buenos propósitos para el año nuevo y entonces, bueno, pues hasta planes, ¿no? Incluso de cosas que uno va a poner de su parte, ¿no? A hacer que para que la vida de uno mejore, o la persona de uno mejore. Entonces, bueno, por supuesto, no se puede decir que todas estas cosas, todos estos deseos que la gente tiene, pues estén mal. Ni tampoco se tiene que decir que nosotros, porque somos cristianos, no hemos de tener deseos parecidos en absoluto, no es esto. La gente, si nos damos cuenta, la gente que los tiene, en el fondo es porque se da cuenta, anhela algo mejor, se da cuenta que su vida aquí no lo es todo y quiere algo más o algo mejor. Y entonces vive, sí, ahora en el presente, pero vive un poco expectante y mirando el futuro, pensando que después va a estar mejor. Bien, entonces esto es correcto, pero necesitamos entonces como cristianos tener la perspectiva correcta. Sí, tenemos que estar nosotros también mirando al futuro y tenemos que también estar entonces esperando cosas buenas del futuro, sí, pero en la verdadera esperanza cristiana, en la palabra de Dios, y es así pues que llegamos a este texto en Romanos 13, versículo 11. Y decía pues ahora al inicio que la fe, el amor, la esperanza van juntos. Y bueno, esto es algo que se ve en el mismo capítulo 13 de Romanos. Romanos 13 es un capítulo muy conocido porque habla sobre todo de la sumisión a las autoridades, pero vemos aquí después también habla acerca de la ley del amor.
y dice que el cumplimiento de la ley es el amor, a partir del versículo 8 hasta el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, por lo tanto. E inmediatamente entonces está el versículo 11, que nos habla de directamente la esperanza. De la esperanza. Pero fijémonos lo que dice en el versículo 11. Y esto, ¿no? Es así como comienza. Y esto. Inmediatamente dice, y esto. Y entonces esto se refiere a todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Sobre todo acerca del cumplimiento de la ley por medio del amor. Llevar esta vida, por lo tanto, de santificación. Todo esto, por lo tanto, dice, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo en el que estamos. Así, por lo tanto, vemos, como cristianos, hemos de conocer el tiempo en el que estamos, en el que vivimos, y lo que esto significa para nosotros como cristianos. Pero, a ver, de entrada, si nos paramos a pensar, aquí el apóstol Pablo nos dice, conociendo el tiempo en el que estamos, ¿no? Conociendo el tiempo, que ya es hora. Conociendo el tiempo y la hora. Conociendo el tiempo, entonces, hemos de conocerlo, sí. Pero por otra parte nos acordamos también de otro texto en la palabra de Dios, al inicio del libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el versículo 7, en Hechos 1, versículo 7, allá le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber o conocer los tiempos o las sazones, es decir, los tiempos particulares, ¿no?, que el Padre puso en su propia potestad. Entonces, por un lado, hemos de conocer el tiempo, por otro lado, no hemos de conocer los tiempos. Entonces, hay alguna contradicción aquí de la palabra de Dios. Como dice que en el Romanos 13, conociendo el tiempo, lo hemos de conocer, y en el otro dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos. Pues bueno, en Hechos capítulo 7, está hablando de la esperanza, sí, pero está hablando de la esperanza que tenían los judíos, el pueblo judío en aquel entonces, en los tiempos de Jesús. Y esto era entonces, como han dicho entonces aquí los apóstoles a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces se iba a restaurarse el reino del Antiguo Testamento, el reino de David. El reino de David, que era entonces el rey ideal en el Antiguo Testamento y de cuya descendencia vendría el reino que duraría para siempre, para todas las generaciones. Y bien, pues sabemos la historia del Antiguo Testamento tras la conquista por parte de Nabucodonosor, de Babilonia, a Jerusalén, la destrucción del templo y llevar a la gente al cautiverio, a la deportación a Babilonia. Pues aunque el pueblo volvió, como hemos leído en Esdras, y también reconstruyó el templo, pero nunca más hubo rey en Israel. Nunca más volvió a haber rey en Israel. Y en los tiempos de Jesús había rey, sí, pero el rey era Herodes. Y no era israelita, no era de la dinastía de David. Él era edomita, de la nación, pues, de Edom, que se estaba enseñoreando sobre Israel. Entonces, vemos que ellos esperaban la restauración del reino, pero una restauración, digamos, literal. Que estaban esperando el cumplimiento de esas palabras ligado a la venida del Mesías, ¿verdad? Y entonces los judíos, de esa manera, tenían que vencer a todas las naciones alrededor y con el Mesías sentado en el trono en Jerusalén, pues se iba a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Bien, pues entonces vemos que ellos, estos judíos en el tiempo de Jesús, incluso los mismos apóstoles tenían esta misma, digamos, perspectiva, esta misma interpretación, comprendían las profecías de una manera literalista.
literalista. A ver, es como en nuestros días, en la actualidad, hay también movimientos, corrientes de interpretación de la profecía del Antiguo Testamento. Incluso dentro de los evangélicos, el llamado dispensacionalismo. ¿Qué es esto? Que si conocemos la doctrina de los dispensacionalistas y también la doctrina, la escatología, la doctrina de los últimos días de los judíos en la actualidad, viene a ser lo mismo. La única diferencia es que el dispensacionalismo tiene el arrebatamiento de la iglesia, si no es lo mismo. La iglesia, los creyentes, los verdaderos creyentes, ¿no? Es exactamente igual. Incluso sostienen que con el Mesías, Jesucristo, habiendo regresado y estando y reinando en Jerusalén por 1000 años, se reconstruirá el templo físico y literal en Jerusalén. Hasta eso coinciden incluso. Entonces, ¿es esto importante? A nosotros nos afecta. Hombre, pues a nosotros tal vez directamente no, ¿verdad? Pero si lo paramos a pensar, el mundo evangélico está ahí. En su gran mayoría es eso. Este dispensacionalismo es la doctrina oficial incluso de denominaciones, de algunas denominaciones de las más importantes, por ejemplo, en nuestro país, es doctrina oficial, ¿verdad? El arrebatamiento y todo lo demás. Entonces, bueno, hemos de concluir, por lo tanto, que la gran mayoría de los evangélicos hoy tienen una posición muy parecida a la de los judíos en el tiempo de Jesús. En los tiempos de Jesús. ¿Importa esto? Hombre, pues sí, porque además de esta manera de entender la profecía de una manera literalista, el Nuevo Testamento vemos que interpreta las profecías de otra manera, que no está tan ligada a la letra, ¿no? Sino que lo comprende con Jesucristo en el centro. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías, y Jesucristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y de todas las Escrituras. Jesucristo, por lo tanto, es el cumplimiento de todas las profecías. Y entonces esas profecías son un cumplimiento espiritual en Jesucristo. Y claro, cuando alguien le dice cumplimiento espiritual, a muchos esto les suena un poco extraño, como diciendo, si estás diciendo cumplimiento espiritual, eso entonces significa que no es un cumplimiento real. No, sí que es un cumplimiento real. Se cumple realmente, pero no de una manera física o de una manera carnal, se puede decir, sino espiritualmente en Cristo. ¿Verdad? Y esta es la manera de comprender la Escritura y las profecías en el Antiguo Testamento. Miremos, lo hemos leído aquí en Hechos capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pues fijémonos en el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos. Hechos, el capítulo 15 y versículo 16. Allá dice... Es en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y entonces Jacobo se levantó y entonces está diciendo que, versículo 14, Simón ha contado como Dios visitó a los gentiles al principio para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, la tienda de David. El reino de David. Porque va a sentar al descendiente de la dinastía de David, es decir, Jesucristo, sobre el trono de David para siempre. Volveré y dice, reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y reedificaré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, y hace todas estas cosas. Así, por lo tanto, vemos aquí la misma Escritura, el mismo libro de los Hechos, está diciendo que la restauración del reino de Israel
¿Se cumple en qué? Se cumple en la predicación del Evangelio a todas las naciones. Se cumple en la conversión de los judíos a Jesucristo y en la unión de ellos juntamente con los judíos que también han creído en el Señor Jesucristo. Eso es entonces la restauración de la tienda de David, del trono de David, porque Jesucristo se ha sentado sobre él para siempre. Y entonces esto nos ayuda también a entender la palabra dada aquí, ¿verdad? Volviendo aquí a Romanos 13, porque nos dice conociendo el tiempo. Entonces, el conocer el tiempo aquí no quiere decir entonces que nosotros hemos de conocer el tiempo, por ejemplo, del regreso del Señor Jesucristo, y que hemos de intentar ponerle alguna fecha, ¿verdad? Recordemos Marcos capítulo 13, versículo 32, que dice, del día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solamente el Padre. Y bueno, pues entonces, si la Biblia dice que ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, por lo tanto, en su humanidad, claro está, lo sabe, ¿lo vamos a llegar a saber nosotros? ¿A ponerle fecha a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Evidentemente que no. No hemos de conocer entonces los tiempos y las sazones de esta manera. Pero entonces, ¿en qué sentido hemos de conocer el tiempo? Pues hemos de conocer el tiempo en el que vivimos, lo que este tiempo es. Y podemos ver ahora una serie de textos, hermanos. Veamos. El tiempo en el que vivimos son los últimos días. Hechos capítulo 2, versículo 17. Son los últimos días. Y sucederá que en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Todo esto se cumplió en el día de Pentecostés, en los últimos días. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó como heredero de todo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos da otra expresión. Gálatas 4:4 que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, plenitud del tiempo. Fin de los tiempos también, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. O de los siglos, dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y leemos también en Hebreos 9 y versículo 26, Hebreos 9, 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora dice, en la consumación de los siglos o de las edades. Entonces vemos, es el fin, es el cumplimiento, es la plenitud, los días últimos, etc. Estos son los días del Mesías, estos son los días de Jesucristo, estos son los días del Hijo. Y esto fue porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, como vimos la semana pasada. Esto es porque Él, siendo en la forma de Dios, pues se tomó la forma de siervo. Esto es porque Él se hizo súbdito a la ley, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió para cumplir la perfecta obediencia al Padre y Él resucitó para de esa manera poderles dar una vida nueva a todos aquellos que el Padre le había dado. Y vemos esto en Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Hebreos capítulo 1 y versículo 3, que está hablando de este tiempo. Quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo, por lo tanto, es Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, sigue siendo entonces Dios. Está hablando de la providencia, Él lo dirige todo en su providencia. Y dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, en el tiempo de su encarnación, en la muerte en la cruz, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese es el tiempo en el que vivimos. Habiendo hecho Él la redención y la salvación, se ha sentado en el trono celestial a la diestra del Padre. Y bien, pues entonces ahí está esperando hasta el día que ha de venir,
a juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Segunda de Timoteo 4 y versículo 1. Te requiero, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y entonces será el día de la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos que nos habla el profeta Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12 y versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y abominación perpetua. Y después también el juicio final. Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y había entonces, se ha dado, hemos visto la resurrección de los vivos y de la resurrección de los muertos, ¿no? Y todos entonces comparecerán delante de él. Dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Entonces, este es, hermanos, todas las cosas que se están dando, que se han dado, que se están dando y se van a dar en estos últimos tiempos. El Evangelio, como hemos visto, es predicado a todas las naciones de la tierra. Y los paganos, los judíos, son llamados. Y también a lo largo de la historia, los judíos elegidos son llamados. Y los dos forman el verdadero Israel de Dios. La iglesia, pues, ha sido dada de instruir las naciones y de instruir a los reyes. Y los reyes, como dice el profeta Isaías, han sido ayos de la iglesia. Y la iglesia ha sido instructora de reyes. Pero de suma importancia, hermanos, al final de esto vino la manifestación del anticristo, el hijo de perdición, que se sienta en medio del templo de Dios, es decir, de la iglesia, y se hace pasar por Dios, reclamando para sí los honores mismos de Dios. Y esto se ha cumplido también con la manifestación del anticristo en el Papa de Roma. Y entonces, pues, ha venido la dispersión también del pueblo de Dios, que es esa gran tribulación. Que no pensemos esa gran tribulación en términos de literalistas, de campos de concentración o algo parecido. Es una gran tribulación espiritual, como todo lo que nos dice la Escritura. Y bien, pues entonces ha sido para disipar el rostro de la Iglesia universal visible hasta prácticamente hacerlo desaparecer. Pero eso no es el final de la historia, porque al final de los tiempos hay anunciada esta derrota del anticristo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8, cuando dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, pues entonces vemos, con el espíritu de su boca. Aquí está hablando, es una referencia a su palabra, a la palabra de Dios. Y por lo tanto, esto es una alusión también al ministerio de la palabra de Dios, a los ministros de la palabra de Dios, que ha de ser, por lo tanto, denunciado como tal y ha de ser, por lo tanto, también derrotado finalmente por los ministros de Dios y por la verdadera iglesia, el remanente de esta verdadera iglesia, dispersa sí, pero verdadera iglesia aquí y allá. Y bien, pues entonces eso será entonces en el tiempo y será entonces en el tiempo y en la historia. Pero no se ha de pensar como esto dos cosas distintas. Eso forma parte de la venida de Cristo.
Eso forma parte de la venida de Cristo, y la venida de Cristo se debe ver como en dos actos. Primero esta derrota, y después, muy poco tiempo después, cuánto no lo sé, no nos toca a nosotros ni los tiempos ni las sazones. Pero, juntamente con ello, viene el Señor Jesucristo. De la misma manera que tenía que venir en la primera venida Jesucristo, y tenía que ser anunciado por el precursor, que era Juan el Bautista. Así ha de ser también en su segunda venida. Entonces se han de poner en pie los dos testigos que en Apocalipsis capítulo 11 simbolizan a esta iglesia que ha sido abatida, pero se pondrán en pie con un poderoso movimiento del Espíritu Santo. Leemos en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 11. Cuando dice, después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se pusieron en pie, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces vemos, esto es, hermanos, en una palabra resumida, esperanza cristiana que está siempre centrada en la venida de Cristo. Que Cristo ha de venir. Y eso es lo más importante. Cristo ha de venir. Y esta es entonces la esperanza que nos anima. Que Cristo reina ahora y Cristo ha de venir. Su venida será en 2 actos, pero es en realidad el mismo acto, en 2 movimientos. Se acabará con el inicuo, con el impío, y vendrá definitivamente ya a juzgar a vivos y muertos. Entonces, hermanos, ante esto, ¿cómo hemos de vivir? Pues entonces, como volviendo aquí a Romanos 13, hemos de saber, por lo tanto, hermanos, que nuestra salvación está muy, muy cerca. Porque somos salvos al creer en el Señor Jesucristo, Efesios 2, capítulo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, al creer somos salvos. Pero nos dice también Romanos 8:24 que somos salvos en esperanza, porque todavía no se ha hecho esta salvación completa, en el sentido de que todavía morimos y nuestros cuerpos se descomponen y no hemos sido resucitados para la vida eterna. No ha habido la resurrección de la carne. Entonces esperamos eso también, la resurrección de la carne, y estar en cielos nuevos y tierra nueva, completamente restaurado juntamente con el Señor Jesucristo para siempre. Y fijémonos entonces que estamos cada día más cerca de ello. Cada día que pasa, más cerca de ello. Hoy estamos 365 días más cerca que el año pasado. Cada año que pasa, estamos un año más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Yo conocí al Señor hace 37 años. Yo estoy 37 años más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Si voy a vivir 30, 40, el Señor sabe los años que vaya a vivir. Todo eso será más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Cada día que pasa, por lo tanto, yo estoy más cerca de mi reencuentro con el Señor Jesucristo. Bueno, si no viene Él antes y tengo que partir, sí, me voy a reunir igualmente con Él. Pero todo esto que hemos dicho, pues la venida del Señor Jesucristo para completar nuestra salvación, bueno, pues cada día que pasa, cada año que pasa, estamos más cerca, ¿verdad? Y esto, por lo tanto, nos ha de mover a pensar muy bien del futuro. Hermanos, a veces hay una especie de rechazo, a veces hay una especie de resistencia, ¿no? Aquello de, a ver, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Si pudiéramos volver a los años 60, a los años 40, antes de la televisión, antes de los coches, antes de internet, antes de la televisión, ¿verdad? Y que estuviéramos pues todavía, pues yo que sé, en el campo y entonces estuviéramos, yo que sé, en la Edad Media o yo que sé, en la tribu, ¿verdad? Como que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, cualquier tiempo pasado fue mejor, no. Hemos de estar esperando la venida del Señor Jesucristo y no estar anclados en ningún momento. Esto es como, por ejemplo, en un día de boda, ¿no? En un día de boda, pues se casan
y el novio pues, le da un beso a la novia, entonces la novia dice, oh, quiero que este instante sea eterno. ¿No? Imposible. Porque un instante no puede ser eterno, un instante solamente es un instante y ya está, ¿no? Y ya está. Es una contradicción. Y además es que te casas para que no te quedes en ese instante, sino para que pases una vida entera juntamente con la otra persona y bueno, pues viváis juntos y bueno, pues muráis juntos también. Entonces vemos, esto es lo mismo igual. No ha de haber nostalgia, no ha de haber una época dorada, pasada, etcétera, para nosotros, ¿no? Y no ha de haber miedo al futuro. Y sabemos, ¿no?, que hay, pues, estos miedos a la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Bueno, yo no digo que esté bien o mal, yo tampoco la conozco ni nada, pero me rechazo a tener miedo ni a ninguna agenda, ni a nada parecido, ni al futuro, ni al 2030, ni al 2040, ni a ninguna fecha. Al contrario, que venga ya. Que estemos ya en el 2070, en el 2100, que venga ya. Que pase todo lo que tenga que pasar, porque todo lo que tenga que pasar no nos va a apartar del Señor Jesucristo y de su amor. Como también aquellos que se quejan del teléfono móvil y después se quejan de la internet y después se quejan de la inteligencia artificial, como si eso pues fuera una cosa monstruosa cuando nos ha cambiado la vida y todos tenemos móvil y todos utilizamos inteligencia artificial todavía no, pero internet sí, ¿verdad? Y nos ha cambiado la vida para bien en muchas cosas. Entonces, de conspiraciones reales o no en la sociedad, no hemos de tener miedo. De Illuminatis o de esto o de lo otro, no hemos de tener miedo al futuro. Y no hemos de tener tampoco miedo que tampoco puedan haber conspiraciones en ninguna parte y ni siquiera en la iglesia, porque todo es para bien. Todo es para bien. No hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso los creyentes a título individual y la iglesia igual. Así pues, que todo lo que tenga que venir no hay que tener miedo. Que venga, que pase el tiempo lo más rápido posible, que venga el Señor Jesucristo. Hemos de tener confianza en el futuro, porque hemos de tener confianza en el Señor Jesucristo, que es el que reina sobre todas las cosas y vendrá a su debido momento. Y esto es todo, hermanos, en cuanto a la actitud, pero lo más importante es lo que nos dice aquí, que es hora de levantarnos del sueño. Y esto es entonces, ¿por qué? Porque vemos que el dormir en la Escritura es una imagen de estar como el mundo, ¿verdad? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 7 lo hemos leído al inicio. Volvemos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 7. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan, pero nosotros somos del día. Estemos sobrios, vestidos de la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de la salvación por yelmo. Hemos entonces de dejar las obras infructuosas de las tinieblas, como dice aquí en Romanos 13. Hemos de vestirnos de la armadura de la luz. Hemos sobre todo de vestirnos de Jesucristo, y esto significa, por lo tanto, avanzar en la santificación, dejar nuestra carne para avanzar y seguir siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y todo esto, pues, por amor a Jesucristo y por nuestra esperanza, por nuestro amor en el Señor Jesucristo, nuestra fe en Él y nuestra esperanza puesta en Él. Él es nuestra esperanza, Jesucristo. En una palabra, dice Colosenses capítulo 3, Él es vuestra vida, Jesucristo. Entonces, este es el móvil y este es la actitud nuestra, nuestro mayor deseo, por lo tanto, para este tiempo y el mejor y el mayor deseo para este año, ¿no? Cuando se dan las felicitaciones, ¿no?, de Año Nuevo, mejores deseos, ¿no?, best wishes
mejores deseos es que estéis con Cristo. Mis mejores deseos es que estéis con Cristo este año y que todos nosotros sigamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y avancemos, crezcamos en esa santidad y anhelemos entonces, apresuremos, por así decirlo, el regreso del Señor Jesucristo. Vendrá su hora, pero que nosotros tengamos ese anhelo ferviente de nuestro reencuentro con Él. Que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.